Juan, capítulo 17, versículos 6 al 12. Voy a dar lectura a estos versículos, ustedes me siguen con su vista, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Bien, en esta mañana estaremos examinando, hermanos, el tercer pétalo del tulipán o el tulip, el tercer pétalo, que es limited atonement. Y esta frase limited atonement significa en español expiación limitada, de manera literal, expiación limitada, aunque en realidad esta palabra, hermanos, ha causado mucha controversia y malos entendidos. Por esa razón, algunos teólogos han creído que la frase más apropiada sería expiación particular, porque de esa manera la expiación de Cristo fue realizada particularmente para un grupo definido de seres humanos. No fue algo general o universal. Cuando Cristo fue a la cruz, no fue pensando: voy a morir en esta cruz a ver a quién se le ocurre creer en mí, a ver quién usa su libre albedrío de la manera correcta para creer en mí y que sea salvo. No fue así, hermanos. Cuando Cristo fue a la cruz, fue con un propósito bien definido, y estaremos viendo en esta mañana cuál fue ese propósito de Cristo ir a la cruz. Él no fue a la cruz no teniendo en su mente quién iba a ser salvo o por quién él estaba dando su vida. Él sabía por quiénes estaba dando su vida. Así que este tercer punto es en realidad una respuesta al segundo punto del arminianismo, que dice expiación universal. Este tercer punto, hermanos, responde al segundo punto del arminianismo, el cual ellos afirman que Jesucristo fue a la cruz con la intención de salvar a todos los seres humanos habidos y por haber. Eso es lo que la expiación universal enseña, que Cristo fue a la cruz con la intención de salvar a todos los seres humanos. Y cuando uno les pregunta: ¿y entonces por qué hay personas en el infierno si Cristo murió por ellos también? Ese es el problema que se genera cuando se cree en la expiación universal. Si Cristo pagó por los pecados de Judas Iscariote, hermanos, ¿por qué Judas se perdió? ¿Por qué Judas está en el infierno? No solo eso, si Cristo pagó por los pecados de Hitler, entonces Hitler no merece estar en el infierno. De lo contrario, se pagarían dos veces los pecados de Hitler. Una, cuando Cristo murió en la cruz por sus pecados, y la otra, Hitler en el infierno pagando sus propios pecados. O sea, no funciona. La teoría de la expiación universal simplemente no funciona. No es lo que las escrituras nos muestran, no es lo que la revelación bíblica nos dice. Cristo pagó de manera efectiva por los pecados de sus elegidos, de sus escogidos, de aquellos que el Padre le dio a Cristo. Cristo
recibió un número de personas a los cuales el Padre le entregó para que muriera por ellos, para que hiciera expiación efectiva por ellos, por ese grupo de personas. Esto es lo que enseña la fe reformada. Esto es lo que enseña lo que comúnmente se conoce como calvinismo, contrario al arminianismo, que fue una protesta en el siglo XVI en contra de los calvinistas, y ahí fue donde ellos vinieron con la tesis de la expiación universal. Sin embargo, la palabra de Dios claramente nos dice, hermanos, que Cristo recibió un número de seres humanos. Vayamos a Juan capítulo 6. Juan 6, versículo 39. Veamos lo que nos dice el apóstol Juan. Capítulo 6, versículo 39, 44, 64 y 65. Juan capítulo 6, versículo 39, 44 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora el versículo 64 y el 65. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Claramente vemos, hermanos, que los que no creían en Cristo fue porque no fueron dados por el Padre a Cristo. Pero aquellos que el Padre le dio a Cristo, ellos venían a Él, ellos creían en Él, ellos depositaban su fe en Él. Esto es particularidad. Esto, hermanos, se le conoce como elección específica, particular. Un grupo de personas fueron dados a Cristo por el Padre, y esos que el Padre le dio a Cristo vinieron a Cristo y son salvos. Los que el Padre le dio a Cristo vienen a Él, y Cristo muere por ellos, y el Espíritu Santo hace una obra eficaz en sus corazones y son salvos. En otras palabras, la Trinidad, hermanos, está involucrada en la salvación del pecador. El Padre escoge, el Hijo muere por los que el Padre escogió, y el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo en sus corazones y son salvos. De tal manera que no hay lugar para: ¿y qué tal si no soy salvo? ¿Y qué tal si no voy a ser salvo? No hay lugar para las dudas. En el esquema de salvación de las Escrituras, hermanos, la salvación, como hemos visto, no depende del pecador, sino que depende del poder de Dios y de lo que Dios ha hecho en Cristo y a través de Él en su sacrificio en la cruz. Así que cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, Él hizo una expiación real y efectiva, no una expiación hipotética, no una expiación donde Él no estaba muriendo por nadie en particular. El arminianismo enseña que Cristo no murió por personas en particular, sino que Él dio su vida en la cruz, murió en la cruz, y que en realidad Él no tenía en mente a un grupo selecto de seres humanos, sino que Él fue a la cruz para hacer posible la salvación solamente. Y esto, hermanos, déjenme decirles, es algo contrario a lo que enseñan las Escrituras. Jesucristo no fue a la cruz para hacer posible la salvación. Jesucristo fue a la cruz para salvar eficazmente a su pueblo,
a sus ovejas, a su esposa, la iglesia. Vez tras vez vemos en las Escrituras este lenguaje. Y no solamente eso, los versículos que leímos en Juan 17 de la oración intercesora de Cristo, hermanos, Él claramente dice: no ruego por el mundo, sino ruego por los que me diste. Ya estaremos viendo en unos momentos, hermanos, esos versículos, porque son contundentes para darnos cuenta que existía un número particular por los que Cristo estaba intercediendo y por los que Él murió en la cruz, para salvarlos verdaderamente, no para intentar salvarlos, sino para salvarlos realmente, no algo hipotético, sino real, algo verdadero que sería una realidad en la historia. Así que antes de seguir adelante, quiero mencionar las tres principales opciones que existen en cuanto a la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. En primer lugar, algunos dicen que Jesucristo pagó en la cruz el precio por los pecados de todos los seres humanos. Y debido a que Cristo pagó por el precio de todos los seres humanos, últimamente todos los seres humanos serán salvos, incluyendo Satanás y los demonios. Hubo un hombre en los primeros siglos de la iglesia cristiana que llegó a pensar de esta manera. Su nombre fue Orígenes, un padre de la iglesia que tenía enseñanzas heréticas, porque él llegó a pensar que la salvación o la expiación de Cristo en la cruz fue por todos los seres humanos. Y si realmente Cristo expió los pecados de todos los seres humanos, entonces todos los seres humanos últimamente tienen que terminar en el cielo, porque Cristo ya pagó el precio de los pecados de ellos. A esto se le conoce como universalismo. Bueno, tanto arminianos como calvinistas rechazan este primer punto, porque los arminianos dicen: no todos los seres humanos van a ser salvos, no todos los seres humanos, solamente aquellos que creen. Fíjense bien, ellos también limitan el sacrificio de Cristo a los que creen solamente, por supuesto. Si ellos no limitaran el sacrificio de Cristo a los que creyeran o los que creen, entonces estarían cayendo en el universalismo, de que todos van a ser salvos finalmente. Pero ellos, para evitar el universalismo, ellos dicen que solamente aquellos que creen en Cristo pueden ser salvos o van a ser salvos. La segunda opción es: Jesucristo no pagó el precio por los pecados de nadie en particular. Esa es la postura arminiana. Cuando Cristo fue a la cruz, Él no pagó por los pecados de ningún ser humano en especial. Él solamente fue a la cruz para hacer posible la salvación. Eso es tremendo, hermanos, porque en las Escrituras no existe tal cosa. Ese concepto no es escritural. Para hacer posible la salvación, una posibilidad. Entonces, cuando se les pregunta: ¿y quiénes son realmente los que hacen efectiva la salvación? Ellos dicen: las personas cuando creen. En otras palabras, la fe, supuestamente la fe es últimamente lo que hace efectivo el sacrificio de Cristo en la cruz. Y no es así. El sacrificio de Cristo en la cruz fue efectivo en sí mismo, hermanos. El sacrificio de Cristo no necesita de mi fe para ser efectivo, no. El sacrificio de Cristo es efectivo en sí mismo para salvar al pecador. La fe es solamente un medio por el cual nos apropiamos de la salvación efectiva que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Es un medio solamente. La fe no es un fin en sí mismo, sino un medio. Nos apropiamos de la salvación por medio de la fe en Cristo. El tercer punto es que Jesucristo pagó el precio por los pecados de sus elegidos. Esta es la postura reformada.
Es la postura que la fe reformada histórica ha creído, y fue prácticamente la manzana de la discordia en el siglo XVI, debido a que los arminianos creían que esto de enseñar que Cristo pagó solamente por los pecados de los elegidos era algo que iba a hacer que los cristianos no predicaran el evangelio y que no se preocuparan por traer a otros a la fe y a la salvación. Sin embargo, hermanos, esto es algo totalmente insostenible. El calvinista predica el evangelio porque sabe que los que Dios ha escogido, Él los va a traer eficazmente al conocimiento, al evangelio, y ellos van a creer de manera efectiva y eficaz. Así que la primera opción es rechazada tanto por creyentes arminianos y calvinistas. La segunda opción es aceptada por el arminianismo, pero rechazada por el calvinismo debido a que es una expiación no real, sino hipotética. Es decir, Jesucristo no fue a la cruz con el propósito de salvar eficazmente a un número definido de seres humanos, sino que fue a la cruz tan solo para hacer posible la salvación de todos los seres humanos, pero de nadie en particular, de nadie en particular. La tercera opción es la que ha sido creída por la teología reformada y especialmente lo que se le ha conocido como calvinismo, y esta es la postura que está más en línea con lo que dicen las escrituras, que Dios envió a Cristo a este mundo para que Cristo muriera en la cruz e hiciera expiación por los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo, para que Cristo muriera por ellos y diera su vida en la cruz. Ahora bien, ¿cómo podemos demostrar, hermanos, esto? En Juan 17 vemos la intercesión de Cristo. Vemos claramente cómo Cristo, antes de ir a la cruz, hizo una oración intercesora por sus discípulos, pero no solamente por sus discípulos, sino también por aquellos que iban a creer en Él por la palabra de ellos. Y ahí estábamos incluidos todos nosotros los que hemos creído en Cristo a través de las edades, a través de los siglos. Veamos cómo dice el apóstol Juan, y estas palabras son contundentes para mostrar, hermanos, que la salvación y la expiación y la intercesión de Cristo fue por un número especial, un número de personas a las cuales Él se refería como los que me has dado, al Padre como los que me has dado. Veamos: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Fijémonos bien en esas frases, hermanos. A los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Y luego lo que sigue: no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, una vez más, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Notemos bien cómo Cristo una y otra vez habla de los que me diste, los que me has dado, los que me has dado. No, incluso, hermanos, va hasta decir: yo ruego por ellos, pero no ruego por el mundo. O sea, en otras palabras, estaba diciendo: yo te estoy rogando por Juan,
te estoy pidiendo por Pedro, te estoy pidiendo por Mateo, pero no te estoy pidiendo por Poncio Pilato, ni te estoy pidiendo por Herodes, ni te estoy pidiendo por aquellos que no creen en mí. Hermanos, claramente Cristo hace una distinción entre aquellos que el Padre le había dado a Cristo y aquellos que no eran dados a Cristo por el Padre. Una clara distinción. Y cuando Cristo dice, no ruego por el mundo, se estaba refiriendo al resto de los seres humanos que no fueron escogidos para salvación. Cristo dijo, no estoy orando ni rogándote por ellos, sino te estoy pidiendo e intercediendo por aquellos que me has dado. Una de las labores, hermanos, de Cristo en la actualidad es de ser el intercesor. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo es nuestro mediador, pero Él también es nuestro intercesor. Él está intercediendo por ¿quiénes? ¿Por los que están en el infierno, hermanos? No. Él está intercediendo por aquellos que le fueron dados por el Padre. Él está intercediendo y haciendo intercesión y mediación por aquellos que son de Él, no por aquellos que no le pertenecen, por aquellos que son de Él. Y eso es necesario entender, hermanos. De lo contrario, terminaremos creyendo que Dios en Cristo hizo todo lo que pudo, pero que ahora nos toca a nosotros hacer el resto. ¿Si han escuchado decir a alguien por ahí esta frase? Oh, ya Dios hizo todo lo que podía hacer, ahora te toca a ti, ahora tú tienes que hacer el resto. No, Señor. Hermano, no nos toca a nosotros completar la salvación. La salvación ha sido completada en la obra de Cristo en la cruz, y no podemos contribuir con nada a esa obra perfecta que Él hizo en la cruz. No podemos contribuir en nada. Algunos dicen, no, contribuimos con nuestra fe. No es cierto. Aún la fe, dice Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 8, que es un regalo de Dios, es un don de Dios. La fe que ejercimos para creer en Cristo es un regalo de Dios. Por lo tanto, ni siquiera podemos jactarnos de que hemos creído en Cristo, porque esa fe nos fue dada como un regalo de Dios. Ahora bien, hermanos, ahí en Juan capítulo 10, Cristo habla de sus ovejas. Cristo dice que Él pone su vida por sus ovejas, no por los cabritos, sino por sus ovejas. Juan capítulo 10, versículos 11, 14 al 16 y 24 al 29. Voy a leer y fíjese cómo dice. Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, una vez más, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Notemos bien, hermanos, en estos versículos cómo el apóstol Juan
reproduciendo las palabras de Cristo, claramente muestran que las ovejas que creen en Cristo es porque el Padre se las ha dado a Cristo. Y los que no creen es porque no son ovejas que el Padre le ha dado a Cristo. Este versículo, hermanos, el versículo 26, es contundente. Pero vosotros no creéis, ¿por qué? Yo pensaba que iba a decir, porque no son inteligentes como los demás, porque no tienen un buen discernimiento como otros. No, porque no sois de mis ovejas. Ahí me imagino, hermanos, a los escribas y fariseos, Cristo diciéndoles, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Simplemente por eso no creen, porque no me pertenecen. Si ustedes fueran de mis ovejas, ustedes creerían en mí, pero ustedes no son de mis ovejas. Hermanos, eso es claro, contundente. Las ovejas de Cristo creen en Él y Él da su vida por sus ovejas. Él no dio su vida por los cabritos, hermanos. Él dio su vida por sus ovejas. Él no dio su vida por los Judas Iscariotes y los Hitlers y todos esos. No, Él dio su vida por sus ovejas. Entender esto nos muestra que cuando Cristo fue a la cruz, Él fue con una intención, un propósito bien definido: morir por aquellos que el Padre le había dado y asegurar, fíjense bien, asegurar la salvación de ellos. Asegurar la salvación de ellos. Ya parece que escuchamos algunos arminianos diciendo, oh, pero si Cristo pagó efectivamente, entonces ya el cristiano no tiene nada que hacer. ¿Cómo no? El apóstol Pablo, hermanos, escribiendo una y otra vez, él decía que tenemos que hacer nuestra elección segura al vivir en obediencia, al vivir como Dios quiere que vivamos, hacer segura nuestra elección. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquel que es un escogido de Dios va a vivir de acuerdo a la palabra de Dios y a lo que Dios demanda de él o de ella. No hay tal cosa como, oh, Cristo ya murió por mí de manera efectiva y aseguró mi salvación, que bueno, ahora voy a vivir la vida como yo quiera y como me plazca. No, hermanos, porque si alguien piensa de esa manera, lo más seguro es que se está autoengañando, ¿no es cierto? Lo más seguro es que está viviendo en un engaño y se está engañando a él mismo, porque ninguna verdadera oveja de Cristo piensa de esa manera, ¿no es cierto? Ninguna verdadera oveja de Cristo piensa así. Todos aquellos que son ovejas de Cristo van a vivir en temor y temblor, viviendo en obediencia a Él. Si me amáis, ¿qué dijo Cristo? Guardad mis mandamientos. Todos aquellos que le pertenecen a Cristo se esfuerzan por vivir en obediencia a Él y amarlo por sobre todas las cosas. Así que la promesa de Cristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esa palabra, hermanos, jamás, es contundente porque no deja lugar para a ver si se pueden perder, o a ver si pueden ser salvas, o a ver si van a llegar a la meta. No hay tal cosa como eso. Hay seguridad en las palabras de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio
es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, por si fuera poco, no solamente las ovejas están en las manos de Cristo, pero también están en las manos del Padre, porque el Padre se los dio a Cristo. En otras palabras, hay una doble seguridad, hermanos. No solamente estamos en las manos de Cristo, pero también estamos en las manos del Padre. Y nadie nos puede arrebatar ni de las manos de Cristo ni de las manos del Padre. Es doble seguridad. Por eso Cristo nos muestra esto, estoy seguro, para que el cristiano no viviera en ese temor constante de si perdió su salvación el día de ayer, o la va a perder el día de hoy, o la va a perder el día de mañana. No, hermanos. Los que le pertenecen a Cristo le pertenecen verdaderamente. Y lo único que el cristiano tiene que preocuparse es por si está viviendo realmente como Dios desea que viva. Porque el apóstol Pablo no dudaba de la salvación en ningún momento, y sin embargo dijo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aun cuando él reconocía que la salvación es segura y que nadie puede arrebatarnos de la mano de Cristo y ni de la mano del Padre, aún así él expresaba: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué razón? Porque solamente, hermanos, cuando el cristiano vive en obediencia al Señor, puede demostrar que realmente le pertenece a Cristo. Solamente así. La obediencia es una marca de que le pertenecemos a Cristo. La obediencia. No hay otra marca. No son los dones que la persona posea, es la obediencia. La obediencia es la que nos identifica como ovejas de Cristo. Así que no hay lugar para las dudas en ese sentido. Cristo fue a la cruz no para hacer posible la salvación, sino para salvar efectivamente. Para salvar efectivamente. Y es necesario comprenderlo, porque existen momentos de duda cuando el enemigo puede venir y susurrarnos al oído que debido a que fallamos no le pertenecemos a Cristo, debido a que cometemos errores, debido a que el cristiano peca, es una muestra de que no le pertenece a Cristo. Y no es así, hermanos. El cristiano que ha conocido a Cristo verdaderamente sabe que aún en medio de sus fallas y fracasos y pecados, aún en medio de todo eso, si él ha conocido a Cristo realmente, él va a luchar día tras día contra el pecado, contra la maldad, y va a esforzarse por vivir obedeciéndole al buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Pongámonos de pie en esta mañana.